Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa, autora del podcast En Prosa y comunicadora social, quien te da la bienvenida a este espacio donde aprendemos múltiples consejos, herramientas y visiones de mundo. La idea en este programa es que aprendas siempre algo nuevo, pero que lo pongas en práctica, eso sí. De nada vale escuchar sin poner en práctica. Y hoy hablaremos con alguien muy especial, una persona colombiana que viene a contarnos acerca de un tema muy especial que es la comunicación familiar. Como ustedes saben, durante el 2020 y hasta principios de este año hemos tenido la pandemia que ha permeado en nuestra sociedad, haciendo estragos en nuestra vida familiar, porque sin duda alguna el hecho de estar encerrados ha causado ciertos estragos. Por eso he decidido invitar a esta persona tan maravillosa. Ella es una psicóloga, además madre de dos hijas, es esposa, es especialista en neurodesarrollo y aprendizaje y está certificada en disciplina positiva y ACT. Así que, ¿quién mejor que ella para contarnos e instruirnos en todo el arte de la comunicación familiar? Hemos traído como invitada y están los micrófonos de En Prosa Podcast, Ana María Barrera. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti también por esta invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Bueno, Ana María, quisiera que arrancáramos por contarme algo que me parece muy interesante y es cuándo decides tú tomar el camino de la psicología familiar. Sé que la psicología tiene muchísimas ramas, pero ¿qué te hace tomar esa decisión? Claro que sí, mira, hay muchas vertientes acá que tengo para compartirles. Lo primero es que, bueno, cuando yo estudié en la universidad salí como egresada de la Universidad de San Buenaventura como psicóloga clínica. Y como psicóloga clínica podía atender toda clase de pacientes y eso hice. Empecé a hacer clínica atendiendo toda clase de pacientes, de edades, de terapias familiar, de pareja, terapia individual, niños, adolescentes. Bueno, entonces en el transcurso del tiempo seguía con la clínica, pero seguía explorando otros campos como la educativa, como la organizacional. Estando en la organizacional, coordinando el área de recursos humanos de un banco, me hicieron una propuesta para trabajar en la educativa, en un colegio, en el área de preescolar, y allí trabajé por 5 años. Nunca abandoné la clínica, seguía atendiendo pacientes particular, pero en el trabajo con estos papás, con estos niños en este colegio me apasioné demasiado, entonces ahí empiezo otro recorrido, empecé a estudiar neurodesarrollo y aprendizaje con la especialización, ya estaba en embarazo de mi primera hija, entonces bueno, esa especialización llegó como anillo al dedo porque pude poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo. Luego llegó el embarazo de mi segunda hija y tuve la oportunidad de hacer un taller como mamá y como con mi esposo, como papás, en disciplina positiva. Y bueno, como que esto está muy chévere, pero ¿cómo se come? Y mi esposo me decía, pero es que a vos te queda más fácil porque vos sos psicóloga. Y yo no, no importa, de todas formas tenemos que empezar a explorar este campo, me parece muy chévere. Y digamos que cuando ya nace mi primera hija me certifiqué en disciplina positiva y ahí empecé a hacer talleres para las familias y bueno, apasionarme muchísimo en este tema de disciplina positiva. Luego me certifiqué en el aula, pues porque estaba en el colegio y de ahí empiezo a certificarme también en primera infancia. Entonces, claro, ya me retiro del colegio y digamos que ese bagaje profesional y esa experiencia profesional era toda con familias, con niños, con adolescentes. Entonces, seguí con mi consultorio, seguí haciendo clínica, pero ya solamente con niños, adolescentes, con familias, asesorando familias, acompañándolas en todo ese proceso de crianza, ya también desde la experiencia como mamá. Entonces yo Mm. decía, también quiero entregar un poquito de lo que estoy aprendiendo y de lo que aprendí a nivel ya de investigación, de lectura, con estas familias que también llegan a tocar puertas y a buscar ansiosamente, desesperadamente acompañamiento, porque las etapas del desarrollo de los niños no los conocemos nosotros como papás. Ese primer hijo no viene con manual, definitivamente ese primer hijo no viene con manual, viene a enseñarnos un montón de cosas maravillosas a nosotros como papás. El segundo sí viene ya con un poquito de manual, que es el primero, y el tercero ya con manual doble, que son los otros dos, pero el primero sí es muy difícil, entonces por eso me dediqué a acompañar a las familias. Me encanta y me apasiona este tema y me encanta
cuando me llaman, me hacen estas invitaciones, poder compartir un poquito de lo que sé con esas personas que quieren escuchar estas palabras de aliento, de que sí se puede, de empoderamiento, ¿cierto? De que hay un camino que es para recorrer. No es tan fácil, yo siempre les digo a los papás, no es tan fácil, No, para pero nada. no es imposible. Ajá. Claramente eso que acabas de decir no es fácil, pero tampoco imposible. Y con respecto a dos cosas que me causaron mucha curiosidad, quisiera arrancar pues a preguntarte. La primera es con el tema de los papás primerizos, ¿no? ¿Cuál información y formación recomiendas para ellos? Porque en mi caso yo no he tenido hijos aún, no tengo hijos, pero sí me gustaría saber en ese momento a qué información puedo acceder. Hoy en día tenemos acceso a tanta información que por dónde podría comenzar un papá primerizo en el tema de crianza, por ejemplo. Bueno, sí, yo aquí siempre les digo a los papás, lo más importante cuando son papás primerizos es una buena asesoría en un profesional en salud mental y más que en salud mental infantil, porque promover la salud mental, mental infantil no es fácil y no se debe dar en manos de cualquier persona que no tenga digamos, ese bagaje educativo, profesional, investigativo, porque detrás de todos los comportamientos de un niño pequeño hay un deseo enorme de llamar la atención y ese deseo enorme de llamar la atención está gritando, soy un niño y quiero pertenecer, estoy aquí, mírenme, háblenme. Entonces necesita un profesional que de verdad haya estudiado mínimo las etapas del desarrollo de los niños, mínimo cómo funciona ese cerebro de los niños. Es que el cerebro de los niños no funciona igual a un cerebro de un adulto. Entonces hay que estudiar, hay que leer. Yo les digo mucho a los papás, miren, en estas primeras sesiones yo los bombardeo de libros, de artículos, de información, porque esto de la crianza no es solamente trabajo de los psicólogos y de los pediatras, porque es que los papás siempre acuden para todo a un pediatra. Y muchas veces hasta los mismos pediatras dicen, nosotros no sabemos nada de crianza, nosotros nos quedamos con lo poquito que aprendimos de crianza por allá en puericultura en los primeros semestres que nos dieron, pero nosotros de crianza no sabemos mucho ni estamos actualizados con lo que hay. Entonces, actualicémonos, leamos, miremos todo esto de crianza consciente. Por ejemplo, Carlos González es un pediatra español que ha revolucionado mucho con la crianza consciente y respetuosa y nos puede dar también muchas luces como papás. Un taller de disciplina positiva también a este papá primerizo le puede ayudar muchísimo. Un taller de disciplina positiva, vuelvo y repito, con una persona que haya tenido un acercamiento a la salud mental infantil, un acercamiento con estudios en familia, o en psicología o en educación, porque es otra manera de mirar las necesidades independientes de cada familia. Es que uno no puede llegar, y yo les digo mucho a los papás, y me ha tocado, como cuando llega un paciente donde un ortopedista y dice, doctor, vengo acá porque es que yo ya me había esguinzado y un señor que me hizo por allá un masaje me enderezó ese pie, pero no, yo estoy muy mal. No fue directamente donde el ortopedista. Entonces es lo mismo, yo le digo a los papás, no es que se desmerite el trabajo de las otras personas que lo hacen con seguridad, con mucho amor y todo esto, pero todas las familias no tienen los mismos ingredientes. A ti te pueden dar una receta de cocina, pero tú le pones chips de chocolate y ese es tu toque secreto, ¿cierto? Entonces es lo mismo que pasa con los profesionales, es llegar al experto porque es que esta familia presenta estas situaciones, esta familia también, a mí me piden mucho, Ana, ¿nos recomiendas un psicólogo, por ejemplo, de pareja? Cuando yo estoy trabajando con los niños, yo no mezclo pareja, no mezclo familia, no, me enfoco solamente en los niños, ¿cierto? Ya si vemos que es una situación familiar, entonces primero me dedico a la familia. Entonces, cuando recomiendo pareja, yo les pregunto, ¿cuál es tu situación a trabajar? La parte sexual, la parte de comunicación. Son muy católicos y creen mucho en Dios, pero quieren entonces un terapeuta de pareja que sea de Dios. Díganme cuál de todas estas situaciones necesitan trabajar y les digo cuál es el profesional para ese tipo de situación. Entonces sí hay que ir donde es, porque eso no es como llegar y anotar, bueno, dígame pues la receta de las galletas, sí, mezclo la harina el agüita, el aceite, los huevos, sí, sí, listo, perfecto, dos de esto, tin, la receta está hecha, no, a esta familia no le funciona esta receta así, a esta tampoco. Entonces, cuando somos papás primerizos, buscar la ayuda idónea, no importa que nos desgastemos un poquito más, que nos toque esperar también a veces ese turnito para la cita, porque a veces es muy difícil,
pero sí una buena asesoría yo creo que marca la diferencia de ese inicio de lo que es un proceso hermosísimo que es acompañar a nuestros hijos. No, y es que tú lo has dicho, o sea, es todo un proceso y hay que dejarse guiar por alguien que sepa. Si no sabemos, no vamos a buscar, a veces uno tiende a buscar, no sé, información en blogs y como tú dices, una receta no se puede o una prescripción médica para que sea un poco más específico, no se adapta a todos los cuerpos porque todos los cuerpos son un mundo, al igual que las familias son un mundo, o sea, un mundo diferente, suceden y tienen situaciones diferentes, entonces eso es lo que indiscutiblemente hay que tener en cuenta. ¿Algún libro que nos recomiendes a las personas que estén interesadas en tener sus hijos, en formación de crianza, que tengas a la mano y que sea una buena herramienta para empezar con este tipo de formación? Claro que sí, mira, recomiendo muchísimo en esa primera cita, El cerebro explicado a los padres de Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo español, y nos explica a los papás cómo funciona ese cerebro de los niños, pero súper, o sea, súper de coquito, como los papás queremos escuchar, o sea, es un lenguaje para nosotros, es como si nos hablara a nosotros. Entonces uno abre el libro y uno es como si Ana María, mira, el cerebro del niño funciona así, así como si se lo escribiera a cada papá. Es espectacular porque ahí habla desde los límites, desde la rutina, desde la crianza, ¿cierto? Todos estos libros que tienen que ver con crianza, con apego. Hay uno muy lindo de Sandra Ramírez, que ella es ecuatoriana, pero vive en Estados Unidos. Ella tiene un libro que se llama Crianza con apego y también tiene otro libro que se llama Edades y prioridades. Entonces ahí habla un poco sobre las etapas del desarrollo y lo que hay que tener en cuenta en cada una de ellas, porque como papás debemos conocer las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Es importante que conozcamos porque es que nos dejamos llenar lo que tú decías ahorita de los blogs, de la familia, del vecino, de la amiga, del papá. Entonces todo el mundo, no, ¿cómo así no ha caminado? Ave María, es que según la teoría ya va a estar caminando. No, no, no nos abrumemos porque es que todos los niños tienen un proceso muy diferente. Este no empezó a caminar, pero empezó a hablar súper rápido. Este todavía chupa dedo, pero es súper artístico. Entonces no podemos esperar a que nuestro hijo se comporte como el del vecino. Entonces estos libros son súper chéveres. Los de Carlos González me encantan y escuchar a Carlos González es muy bacano porque desde YouTube vos sintonizás y vas en el carro porque a veces no tenemos tiempo de leer, entonces Claro. sintonizás en el carro a Carlos González, entonces habla del colecho, habla del pañal, habla de la crianza consciente, habla de todos los temas que uno como mamá, ay, entonces cuando debe dejar el pañal, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Ay, no, entonces, ¿qué hago con las pataletas? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Entonces, me encanta porque a veces auditivo también es mucho más fácil. Inclusive yo he venido entrevistando, desde que empezó la pandemia el año pasado, he venido entrevistando personas maravillosas, personajes de libros que nosotros hemos leído a lo largo de la carrera y son de otras partes del mundo, de España, de Argentina, y todos los temas, pues he recopilado como esos motivos de consulta más frecuente con mis pacientes. Entonces, ay, estamos hablando, a estos pacientes se divorciaron, otros pacientes también vinieron, no, necesito un tema sobre divorcio, entonces busqué a José Luis Gonzalo Marrodán, que es un español y habla súper lindo de la adopción, del divorcio, y lo entrevisté, entonces también en mi canal de YouTube pueden encontrar todas esas entrevistas de acuerdo a la temática que estén necesitando trabajar los papás, cuando solamente escuchar puede ser mucho más fácil. Empezar con el libro de disciplina positiva también es chévere, de disciplina positiva general, que habla de todo, no de las, no solo familias habla, no, sino como disciplina positiva general, porque ahí encuentran estrategias, herramientas para acompañar esos procesos difíciles, esos procesos de crianza que a veces nos sacan un poquito de quicios, por decirlo así, Sí. como paisa. Em, bueno, por acá, a ver, yo tengo un pastelito de libros. No, hay muchos. Sandra Ramírez, a Carlos González, a Inés Di Bartolo, que es una argentina, que también tiene unos libros súper chéveres de crianza con apego, de crianza de apego en los adultos, del apego en las parejas. Bueno, hablan, también hay otro, Sebastián León, que también habla muy chévere sobre la crianza, pero sin lugar a dudas todos los que han venido a revolucionar sobre la crianza consciente, que es Becky Bailey, Álvaro Payamares, Carlos González, lo encuentran en redes y en redes, por ejemplo, hay una periodista que se llama Berna Iskandar, Conoce Mi Mundo,
Ella lleva más de 30 años investigando todo lo que tiene que ver con crianza consciente. Ella ha venido a Colombia, ella ya hizo gira por Colombia, le encanta Colombia, le fascina. Y su página se llama Conoce mi mundo y habla todos los temas que como papás queremos saber. Bueno, pues bibliografía hay mucha y nos podríamos quedar acá. Claro, claramente. Sí, supongo que hay muchos libros y creo que con esos que ya nos diste también se nos va a abrir un poco la mente en el tema de consultar, ¿no? Porque ahí obviamente también sugerirán cosas que no entendemos, que no están de pronto en nuestro conocimiento al ser padres primerizos o incluso sin ser padres primerizos. A veces creemos que no necesitamos ciertas cosas, como tú lo decías, creemos que el amigo o la persona puede entonces decirnos cómo criar a nuestros hijos porque vemos en ellos una experiencia, pero no entendemos que realmente lo tiene que hacer alguien que sepa y sea la persona idónea para guiarnos en este tema, que tenga las herramientas cómo hacerlo. Y ya que estamos hablando de todo el tema de la crianza consciente y todo esto, quisiera que nos hablaras un poco de cuál es ese ambiente ideal para tener una crianza con nuestros hijos, cuáles son, digamos, los puntos básicos a tener en cuenta para una crianza sana, para un ambiente sano en el que va a crecer nuestros hijos. Así es, hay algo muy importante a tener en cuenta dentro de este proceso de crianza y dentro de todo este acompañamiento familiar que nosotros debemos tener con nuestros hijos y es la comunicación familiar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la comunicación familiar? Porque imagínate, si el diálogo es importante dentro de la relación de las personas, lo es mucho más importante dentro del ámbito familiar. A través de la comunicación nosotros establecemos contacto con las personas, transmitimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. En este sentido, todos somos muy distintos. Lo que les decía ahorita, todos somos muy distintos y todos queremos ser escuchados, queremos ser comprendidos, queremos ser tenidos en cuenta, queremos que nuestras limitaciones y nuestras fortalezas sean exploradas, explotadas al mayor punto posible para poder ser esos padres o esas madres que nuestros hijos necesitan que nosotros seamos. Una buena comunicación es la clave también para mantener buenas relaciones al interior de la familia y para la formación de los hijos, sin lugar a dudas. Los padres y las madres que se comunican también adecuadamente con sus hijos y entre ellos les están también ofreciendo autoconfianza, aprendizaje a medio y a largo plazo, porque es que a veces educamos pensando en que se cumplan las cosas ya, para allá, y muchas veces la crianza la tenemos que enfocar es qué va a pasar a mediano y a largo plazo, hacia dónde quiero llevar ese niño o ese hijo, ¿cierto? Porque es muy distinto lo que yo quiera lograr ya. Yo quiero ya que obedezca, ya, que recoja los juguetes ya, que deje de hacer esa pataleta. Pero la forma como yo le estoy enseñando a que recoja esos juguetes, a que deje de hacer la pataleta, es lo que voy a recoger a largo plazo, ¿cierto? Entonces, es muy importante lo que yo estoy enseñando y lo que estoy transmitiendo a largo plazo y ese acompañamiento que como adulto le estoy generando a nuestros hijos. Porque es que si tenemos una sana comunicación familiar, entonces también le vamos a permitir a estos integrantes de la familia, perdón, estoy por acá conectando el computador que se me va a acabar la batería, a crecer, a desarrollarse, a madurar, a resolver sus conflictos, a comprenderse entre sí, a ser parte de una sociedad que lo necesita, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros también acompañemos esa crianza y acompañemos a esos niños de la mejor manera posible, podemos obtener resultados a largo plazo, ¿cierto? Personas para la sociedad que tengan una madurez, que sean profesionales, que sean buenos ciudadanos, que tengan buenas expectativas, que puedan tener una relación de pareja estable, formar un hogar, formar una familia. Bueno, entonces acá le preguntan a uno mucho los papás, ay, bueno, Ana, pero entonces yo sí me comunico bien, yo hablo con mi hijo, yo lo llamo, yo le chateo, pero es que a veces como adultos estamos muy errados en eso de la comunicación, ¿cierto? No sabemos en realidad qué es la comunicación asertiva, qué significa comunicarse. Y comunicarse es hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno hace, porque es que estos elementos son importantes para e indispensables para que la relación de pareja, la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, la relación de nosotros como hermanos, crezca, se forme, sea sincera, tenga unas bases sólidas que van a permanecer a lo largo del tiempo.
Cuando la información, las explicaciones, los afectos, los sentimientos, cuando ese padre o esa madre se dirige a los hijos o a las hijas con palabras o gestos dulces, comprensivos, logra fortalecer ese vínculo con ese papá, con esa mamá, con ese hijo al quien le está hablando. Y cuando yo logro fortalecer el vínculo, logro que el otro se sienta querido, amado, respetado. Entonces, mira que es recíproco, ¿cierto? Yo doy, pero yo también voy recibiendo a lo largo del camino cuando yo voy entregando. Una manera muy importante hola, sí, cuéntame. No, tranquila, sigue. Bueno, una manera muy importante de comunicarse con los hijos también es, por ejemplo, dependiendo de las edades, con los niños pequeños es a través, por ejemplo, de los juegos, a través de las recetas de cocina, colorear, hacer actividades en común que a ellos les gusta. A través del juego yo les puedo llegar a mis hijos cuando están pequeños, en la primera infancia, de una manera muy cálida, muy respetuosa, muy directa, por decirlo así, y empiezo a conocer de alguna manera sus gustos, sus juegos favoritos, su color preferido, empiezo a conocer todo lo que a este hijo o a esta hija le gusta. Ya luego ellos van creciendo, no es una tarea fácil, yo sé que a veces la comunicación o crear un clima de comunicación o un clima asertivo dentro de la familia no es fácil, son los padres y las madres y a veces cuando viven con tíos, con abuelas, quienes se van encargando de introducir todos estos espacios que faciliten la comunicación, la convivencia armoniosa, para cuando se llegue la adolescencia, como te iba a empezar a contar, se goce como de ese espacio formado y conquistado a través de un proceso que es de enseñanza, de aprendizaje, de ensayo, de error, porque no siempre se obtienen las cosas al primer momento y como nosotros lo habíamos deseado, ¿cierto? Entonces es de paciencia, de consistencia, de ensayo, de error, de aprender de los errores y formarlos, pues que se conviertan esos errores en maravillosas oportunidades de aprendizaje. Es importante tener como unos aspectos claves en la organización, entender también muchas veces que los otros también tienen problemas, tratar de penetrar en sus sentimientos y mirar un poco más allá qué siente, qué piensa, qué desea hacer para poder involucrarme fácilmente en sus necesidades, confiar en las capacidades que el otro tiene, colocarse en su lugar, respetar esa libertad, esa intimidad que el otro tiene, aceptar a los adolescentes, por ejemplo, cuando van creciendo y ya son adolescentes, aceptarlos tal y como son, amarlos como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos o como a nosotros mismos nos gustan que nos ames, entonces amarlos a ellos, a los niños y a los adolescentes con esas dificultades o a los esposos o a esa abuela que vivía ahí con nosotros, amarlos con esas dificultades, amarlos con esas necesidades especiales que ellos tienen. Modelar también el carácter, ¿cierto? Fortaleciendo esas partes débiles, haciendo que vayan reflexionando, que aprendan también de sus errores.